Manejar comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles en este día viernes, ya llegando al fin de esta semana hábil. Celebra ahí Ricardo Sánchez en los controles, esperado viernes. Bueno, saludarles, por supuesto, darles la bienvenida al Vox Populi 2021 en este día donde se celebra el Día Mundial del Libro. Qué importante es la lectura. Hace unos días conversábamos con Cristel Manterola, justamente la psicopedagoga que nos acompaña todos los martes, en relación a la importancia de fomentar la lectura en niños y niñas, y en ese sentido la importancia de los libros, ¿ya? Que no es lo mismo que la lectura en un dispositivo móvil o en un computador. Y por eso nuestra primera invitada de esta tarde es Ana Marlene Guerra, destacadísima escritora de nuestra región. Ana Marlene, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sole? Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por darte el tiempo de estar con nosotros acá en Vox Populi y poder hablar de este día que tiene tanta importancia, ¿cierto? Y que en definitiva pone de relevancia este tema que es tan importante y que en nuestro país además cabe señalar, ¿cierto? Que pareciera que no se quisiera que leamos mucho, ¿no? Pensando y considerando que somos uno de los países o el país donde el impuesto al libro es el más alto, el 19%, y no sé, en contraste a Argentina, donde no tiene impuesto. El que nos sigue a nosotros es Estados Unidos con un 7%. ¿Qué nos dice eso, Ana Marlene? Bueno, me parece súper coincidente con todo lo que vivimos como país. No es de sorprender. Durante mucho tiempo hemos vivido una serie de situaciones que responden a un plan superior, que es mantener a la mayoría de la población en un estado de pobreza, no solo de lo básico, sino de temas como lo cultural, porque definitivamente las personas no pueden acceder con facilidad a los libros, en este caso, que estamos hablando en el Día del Libro. Si bien hay mayor apertura de espacios en bibliotecas y programas que buscan el fomento lector, no hay que desconocer aquello. Seguimos con una política que nos aleja de un contacto mucho más directo con los libros, con la literatura. Claro, mira, fíjate tú, yo encontraba aquí en diciembre de 1973, el diario La Tercera hablaba de que los libros son concientizadores, y en ese sentido aquí en esta publicación, como digo, de La Tercera de 1973 dice: eliminan textos de educación concientizadores, y hay toda ahí una instrucción que da cuenta justamente de la eliminación de los libros. Bueno, cabe destacar además que en la época de la dictadura militar, en el contexto de los allanamientos, el requisito de libros y la quema de libros fue una de las prácticas bastante constantes, y libros de lo que fuera. En realidad no había ahí como ninguna discriminación respecto de los libros que se hacían desaparecer en el fuego. Sí, justamente estaba pensando en eso y de uno de los ejemplos en que la realidad supera la ficción, porque incluso hay una película que habla de un futuro distópico en el cual están prohibidas las emociones, están prohibidas todas las expresiones artísticas, y es tal cual como lo que vivimos en Chile en la dictadura cívico-militar. En ese tiempo se quemaban los libros, pero no solamente los libros que difundían ciertas ideologías políticas contrarias al sistema dictatorial, sino que cualquier tipo de libro, es decir, todo tipo de expresión artística
era negada, eliminada, para que la gente no pudiese acceder a los beneficios de la literatura, que el libro y la lectura cumplen muchas funcionalidades en la vida de las personas. Ha sido muy comentado ya eso, que permite viajar a quienes no pueden hacerlo, ampliar el bagaje cultural de las personas. Por lo tanto, es súper importante esta apertura hacia la lectura, hacia los libros, ojalá en el mayor número de la población. Y pareciera, Ani, no sé qué es lo cuál es tu visión, pero pareciera como que los libros cada vez como que desaparecen más, no es tan habitual ver en los hogares al menos pequeñas bibliotecas o un espacio dedicado a los libros, como que ha ido desapareciendo ese espacio, digamos, hay quienes lo mantienen claramente, pero así en forma más masiva como uno los veía antes, me pareciera que no es tan así. Usted sí, es lamentable porque vivimos en un tiempo que culturalmente no favorece el amor por los libros como algo material, como un libro tenerlo, ¿me entiendes? Físicamente hay mucho de lectura, pero que es rápida y que está en las redes, en redes sociales. A raíz de eso surgen las fake news, o sea, las noticias falsas, pero no tenemos tanto contacto con el libro de material, de papel, digamos, que ya casi es visto como algo nostálgico, esto de tener una biblioteca. O sea, una porque hay que tener plata para poder armar libro, una biblioteca, ya lo decíamos al principio, pero porque además vivimos en un mundo convulsionado, rápido, que como que nos empuja a vivir también sin los libros, a leer digitalmente y no en papel. Entonces, no obstante eso, hay grupos de personas, gente que tiende un poco a conservar esta buena costumbre, a conservar esta costumbre de leer en papel, porque no es lo mismo. O sea, yo creo que tú lo tienes que haber escuchado muchas veces, que no es lo mismo leer un libro en PDF. Muchas personas dicen, igual lo tengo que imprimir porque necesito tenerlo en la mano para leerlo, claro, porque es otra la experiencia, sin duda. De todas maneras, porque además la cantidad de elementos distractores que hay o de en el computador o en el teléfono, una notificación o una alarma, colores que aparecen, no sé, en fin, son distractores que no te permiten además una lectura como la que ocurre con un libro de papel. Así es, sí, y es algo nostálgico también, esa cosa rica de tener un libro. El olor del libro, un libro viejo tiene un olor exquisito, y también un libro nuevo, cuando tú lo sacas del paquete, también tiene un perfume que es único, para quienes aman los libros como objeto literario. Ani, ¿tú te recuerdas o pudieras hacer como un recuerdo justamente de cómo te acercaste a la lectura, o tal vez del primer libro que leíste por gusto, o fue algo natural que se fue dando durante tu infancia y de ahí quedó? Tuve la suerte de que en mi casa había libros. Mi abuelo compraba muchos libros. Mi mamá también era muy buena lectora, también muy lector. Cada uno de ellos con sus tipos de lecturas. Mi papá con lectura más política, mi mamá más poética, novela, mi abuelo cosas como de ciencia, las famosas enciclopedias. Y de todo eso yo siempre recuerdo que el primer libro que leí fue Los Tres Mosqueteros. Era un libro grueso. Fue mi primer libro, era chica, tendría 10 años, 9 años, por ahí.
y me mandé ese libro y lo encontré maravilloso, fue una experiencia, pero es que yo estaba pero muy motivada y era como que estaba descubriendo algo, un tesoro, algo nuevo que era la lectura. ¿Y ahí qué edad tenías, Ani? Como 9 años tendría, era muy chica, habían cosas que no entendía, pero yo igual agarré ese libro y dije, este es para mí, así como es mío, y quizá por eso también vino como un amor hacia esa época del libro, el contexto, las situaciones que describía, los lugares y las cosas antiguas. Sí, eso me gustó mucho. Bueno, justamente a propósito de lo que tú señalas, con la lectura es como vuela la imaginación, ¿cierto? A pensar el espacio, el lugar, la persona, los protagonistas de la historia, los aromas que pudieran sentirse en ese espacio. Es decir, la imaginación y la creatividad así vuela de una manera impresionante. Sí, no, es maravillosa la experiencia. Y bueno, de ahí, después del primer libro, vinieron todos los demás. Primero fue como la invitación a la lectura de los adultos, pero después con el camino de la vida tú vas encontrando tus propias lecturas, tus influencias también en otras corrientes artísticas que tienen mucho que ver también con lo que yo hago después. La música, por ejemplo, el cine, también influyeron en mi trabajo literario. Pero lo primero fue eso, este libro, siempre lo recuerdo, y siempre recuerdo la sensación mágica de haber iniciado como un viaje al leer. Qué buenísimo. Sí, mira, con lo que tú cuentas, en definitiva, claramente siempre la influencia que hay de los adultos con los niños en tener efectivamente al alcance de la mano libros, como tú dices, además de tan diversos, porque eran bien distintos los gustos, digamos, de quienes te rodeaban y tenían el libro. Y me hace acordar de una historia que igual tiene que ver como con la influencia y de la importancia que tienen los libros, y era que mis primos tenían varias enciclopedias y eran unas bibliotecas maravillosas. Y entonces cuando teníamos que hacer tareas con mi hermana, mi papá nos llevaba a la casa de mis primos para que nosotros consultemos esa biblioteca y esas enciclopedias. Y entonces cuando de pronto uno no alcanzaba a copiar, porque pensás tú que en ese tiempo uno no le sacaba foto con el celular, ¿ya? Claro. Entonces había que copiarlo al cuaderno, entonces nos prestaban algún libro y eso era llevarse oro para la casa, y uno sabía que ese libro tenía que devolverlo y devolverlo tal cual. Digamos, era algo muy preciado, que había que cuidarlo muchísimo. Entonces, claro, evidentemente también eso va haciendo y va influyendo también en cómo uno le va dando el valor que tiene, en este caso, el libro, que es lo que estamos conversando. Porque luego eso uno también lo transmite. No sé, yo recuerdo de mi hijo, por ejemplo, pudiera tener desordenada cualquier cosa, menos los libros estaban impecables, los libros, y no porque no los usara, sino porque los libros eran algo preciado. Entonces, sí, eso es bien importante. Igual yo recuerdo que una vez asistí a un ciclo de cine del periodo de los 70 en Chile, y una de las cosas que me sorprendió mucho es que era un ciclo de cine documental, entonces aparecían personas de pueblo en los documentales, y muchas de las personas que hablaban, o sea, todas en realidad, tenían una gran versatilidad para responder a preguntas, para expresar sus ideas, y claro, uno se traslada a ese momento histórico de Chile, en el cual había un incentivo real de parte en ese tiempo de la Unidad Popular para que la gente accediera a contenidos y a libros y lecturas, que hacía que la gente de la clase trabajadora tuviese un nivel de fundamentación cuando desarrollaba sus discursos y sus fundamentos,
a un nivel increíble que hoy ya lo quisiéramos. Entonces es súper importante esto para el desarrollo de un país, de una nación. Es muy importante el poder acceder a contenidos en papel, en libros, en publicaciones, y no solo desde corta edad, que claro, es muy importante, pero también cuando hay estas iniciativas de bibliotecas, de juntas de vecinos, para la tercera edad, igual es súper importante porque aporta mucho a la vida. Hay muchas organizaciones que se dedican también al fomento lector, no solamente en niños, pues, Exactamente, exactamente. Y eso le agrega un valor a la vida que es impagable. Así es. Ani, y bueno, se nos está yendo ya el tiempo, pero bueno, tú además de, digamos, de ser amante por todo lo que nos has contado, ¿cierto? De muy niña de la lectura, tú también eso lo has volcado también a escribir. Y en ese sentido, ¿cierto? Con tus publicaciones, obviamente que hacen un aporte también. O sea, por una parte, ¿cierto? Tú ahí trasladas o transportas, ¿cierto? Todo tu imaginario, lo que tú quieres expresar, pero también ese es un aporte, el escribir y que otros tengan la posibilidad de recibir eso es un aporte. Sí, bueno, eso intenta cada persona que cultiva un arte, intenta hacer aporte en la medida que yo siento que cuando una persona se siente identificada con algo que tú creaste, en mi caso un texto, yo ya me siento feliz, aunque sea una persona, y es muy rico cuando alguien dice, oye, esto me gustó porque me hace sentido. Ahí hay un aporte, y ahora si tú te pones a mirar como los aportes en conjunto de una época, eso también te dice algo de una época. O sea, la forma de escribir o los temas que escogían en los 80 son distintos a los 90 y así. Un poco los artistas van reflejando el tiempo que les toca vivir o en el cual desarrollan su obra literaria en este caso. Entonces igual hay un aporte, como tú dices, y también quizá es un espacio para consulta también, cuando tú quieres conocer qué estaba pasando en el mundo en una fecha X y vas a consultar qué estaban escribiendo las personas de la literatura, de qué temas, cómo lo hacían, y te encuentras con que hay cosas que son muy propias de esa época. Entonces igual es un fenómeno sociológico también. Así es. Bien, Ani, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación tan grata como siempre contigo, y en este día especial, ¿cierto? El Día del Libro, una alegría poder tenerte con nosotros. Maravilloso, yo estoy súper contenta hoy porque pasaron hartas cosas bonitas hoy. Se publicó una antología de poetas magallánicas hoy día, en la cual participé. El grupo de Cuentera Austral también hizo un trabajo donde incorporaron mi libro. Me invitaste a este programa, me siento como si estuviera de cumpleaños, así que muy maravilloso. Qué bueno, sí. Porque es un poco eso, ¿no? Para quienes aman tanto la lectura, los libros, ¿cierto? Por leerlos o por escribirlos, es como un cumpleaños. Así que un abrazo, Ani, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Sole. Y junto con despedir a Ana Marlene Guerra, nos vamos a separar por un breve instante para ir a una muy breve pausa comercial y volver inmediatamente con nuestra próxima invitada de esta tarde.